7 de la mañana, 13 minutos. Y tal como lo hemos avanzado, bueno, el Ejecutivo ha presentado el proyecto de presupuesto para el año 2026, que alcanza los 34.900 millones de dólares. Sigue siendo un presupuesto alto. Hoy nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a quien le agradezco, ministro. Gracias y bienvenido, como siempre, a nuestro informativo y repasar, como dijera, bueno, uno para entrevistar uno tiene que estudiar bastante. Yo en las matemáticas jamás he sido buena. Y para entender el presupuesto y la complejidad de su distribución y buen uso, hay que entenderlo para que en casa también lo podamos entender. Sigue siendo alto este presupuesto. ¿Y a qué obedece, ministro? Creo que por ahí debo empezar. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y presupuesto estoy segura que usted sí maneja matemáticas cuando maneja el presupuesto de mi casa, sí. De su casa. Sí. Y el presupuesto de su casa es flujo de caja, lo que ingresa y lo que sale. En las cuentas públicas es igualito. No es como el sector privado, donde uno registra un ingreso cuando vende, aunque lo vaya a cobrar después. Es cuando ingresa el dinero y cuando sale el dinero. Y eso incluye deuda, paradójicamente, porque no es un estado de resultados, es un flujo. Es decir, cada vez que pagamos, que vence deuda, que se paga y se refinancia, como hacen todos los gobiernos del mundo, entra un ingreso que permite pagar esa deuda, que en este caso son más de 4.000 millones de dólares, y voy a dar las cifras en detalle. Antes de entrar, ¿es un presupuesto alto? Sí. ¿Me gustaría que fuese más bajo? Por supuesto que sí. Y voy a explicar por qué está a unos niveles a los que está. Pero antes que eso, echemos un poquito para atrás. ¿Cuál es el propósito del presupuesto? El presupuesto es tomar ciertas variables que nos permitan presupuestar, de asumir de supuestos de lo que puede ocurrir el próximo año en la economía global, en la economía regional y en la economía global, local, que produce ingresos y vamos anticipando gastos. Hay dos clases de gastos, los que se requieren para funcionar y los gastos de inversión, que lo estamos incrementando de una forma casi que inédita en términos del incremento y voy a pasar a comentar. Pero al final del día, viendo el bosque desde atrás, el objetivo de este presupuesto, que es uno de varios años, es mirando no solamente en lo que resta de aquí a la década, sino mirando, poniendo las luces altas, pensando en 5, 10, 15 años. ¿Cuál es nuestro objetivo? La gente. Al final del día, la política económica, las políticas públicas, es la gente, es el individuo, es la familia. ¿Y qué se busca? Desarrollo humano, mejorar tu calidad de vida, que obtengas un mejor empleo, con un salario más alto, que tengas agua, que las carreteras funcionen y estén en buenas condiciones, que tengas servicios de salud, que tengas medicamentos. Al final del día, el instrumento es una parte de muchas que promueven el desarrollo de la gente, que no ocurre de la noche a la mañana. Por dar dos ejemplos, Singapur y Corea en los años 60 eran sustancialmente más pobres que Panamá y en 30 años han llegado a ser de los países más ricos del mundo. Una de las cosas que a mí me motiva es dejar una senda que ojalá se mantenga a lo largo de los años para que la gente pueda tener esa calidad de vida como en esos países. ¿Cómo lo distribuimos? Ustedes señalaban, bueno, vamos a plantear ejemplos. Ustedes dicen, uno maneja un presupuesto del hogar. Sí. Nuestra gran casa, Panamá, y usted lo ha dicho como administrador de estas finanzas. Tenemos deudas que ahora vamos a repasar la cifra, la deuda y cómo ha crecido tan abruptamente en los últimos años. Tenemos compromisos con la deuda, tenemos compromisos con los intereses de la deuda que hemos estado pagando a lo largo de estos años. Tenemos los fondos que necesitamos para el funcionamiento del gobierno y tenemos a su vez lo que usted acaba de mencionar que va a ser la prioridad en este momento, que es la inversión social. Bueno, ¿Cómo está distribuido este pastel en este momento con esos 26? Regresemos al presupuesto familiar. Sí. En mi casa el presupuesto familiar lo administramos entre mi esposa y yo como la típica familia panameña y es dinero nuestro. Aquí, este servidor, primera vez que ocupa un cargo público, el dinero no me pertenece. Y yo lo tengo que manejar como un buen padre de familia, mejor y con más prudencia que el dinero
propio. Eso es lo que es servir. Eso, la política, por su definición básica, desde sus orígenes, es servir a la gente. Y yo creo que la política se puede hacer de buena forma. Uno llega a este cargo y se convierte en un político el momento que se sienta en esa silla. Y eso significa, yo estoy aquí para servir a la gente, para devolver un país, o cuando me vaya, procurar entregar un país mejor que lo encontré. No lo voy a cambiar en pocos años, pero sí quiero tener la satisfacción de haber dado un aporte a cambiar la senda y mejorar la calidad de vida. Lo primero, crecimiento económico. No solo Panamá, sino también lo está anticipando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, analistas, calificadoras. Estamos previendo un crecimiento nominal de 5%, real de 4%. Hoy, y está en uno de los diarios del país, el Fondo Monetario anuncia que el crecimiento del mundo va a ser 2.2%. Estamos hablando que Panamá va a crecer, y eso incluye, muy similar a América Latina, casi el doble de nuestros pares en el mundo. Sí. Lo cual, crecimiento que es fundamental para mejorar la calidad de vida de la gente. Al final del día, nuestra misión es crear más empleos, crecimiento económico que se necesita para crear empleo y aumentar el ingreso de la gente. Ahí está la plata que la gente reclama con justa razón. Ahora bien, ¿cómo se produce eso? Construyendo poco a poco confianza en una economía donde más del 80% de la actividad se genera en el sector privado. Si no miremos la pandemia, cerramos el sector privado, se gastó a manos llenas y la economía se contrajo más de 18%. Este país lo mueve la economía privada. ¿Y cómo hacemos eso? Uno, tenemos que tener presupuestos creíbles, donde se ven el Estado panameño, no el gobierno. El Estado panameño tiene obligaciones y tiene deudas que se pagan. Hay gente que dice, no pague la deuda. Si no paga la deuda, apague la luz y vámonos. Es decir, ¿qué pasa si usted no paga la deuda de su hipoteca en su casa? ¿Usted cree que va a poder mantener su casa? No. ¿Le van a dar dinero adicional después de que le quiten su casa? No. Hay que pagar la deuda. Por supuesto. ¿De cuánto estamos destinando en estos momentos? Mira, de esos 34.000 millones de presupuesto, le voy a dar dos cifras impactantes. Diciembre del año 2024, para no decir junio, la deuda terminó en 31.000 millones de dólares. Perdón, en el año 19, en diciembre de 2019. El año pasado terminó en 53.000 millones. Fíjense lo que incrementó. Fíjense lo que incrementó en tan poco tiempo. Más de 73%. Los intereses, nada más hablando de intereses, los intereses aumentaron en 1.264 millones. Ahora mismo, lo que más gastamos, entre los dos rubros más grandes que gasta el país, es en intereses, por un aumento, yo creo que inédito. ¿Cuánto estamos pagando por año por el interés de estos compromisos? El próximo año vamos a estar pagando más de 3.500 millones de dólares en intereses, por dos razones. Por un aumento que aún no logro encontrar explicación de la deuda, ni en qué se invirtió, ni en qué se gastó. Eso le iba a preguntar. Y lo otro porque es como dice la vela, quemándose los dos lados y las tasas de interés aumentando. Es más, hoy hay un anuncio sobre la Reserva Federal del referente a las tasas de interés. Vamos a ver si las bajan. Yo creo que no se van a bajar el referente. Y realmente lo que usamos son qué interés pagan los bonos del Tesoro americano a 10 años. Ha ido subiendo, tienen que pagar más. Las tasas de interés están pasando y eso nos pega. Hoy día la deuda, durísimo. Hoy día la deuda es de 56.000 millones, ministro, y bueno, tenemos que hacerle frente a la deuda. ¿En qué otro rubro se nos va ese presupuesto? Ya estamos hablando de los intereses, 3.000 y tanto de millones de dólares. Funcionamiento del Estado, ¿cuánto estamos gastando en los funcionamientos del Estado? Pongámoslos al revés, esos 34.000. Fíjense, de los 34.000 hay que restarle de qué se nos va. Bueno, se nos va 4.400 en deuda. Se nos va en el aporte que tenemos que hacer por el pago de intereses, un incremento de 470 millones, llevándonos, 3.661. Yo me había quedado con los 3.550, 3.661. El aporte a la Caja de Seguro Social, producto de la ley, un aporte inédito, más solidario imposible. Y estamos hablando Tú, panameño, ¿sabes cuánto estás aportando al Seguro Social? 1.167 millones.
en aumentos automáticos de salarios, sin ninguna contraprestación. No sé si usted tiene en TVN un arreglo donde le aumentan sin hacer los salarios simplemente por estar aquí. 306 millones de dólares en aumento. Sumen todo eso, panameños, suma todo eso y es mucho más que el incremento del presupuesto. Y si lo comparamos quitando esos números y otros que van en esa línea, el presupuesto, para comparar peras con peras, inclusive es menor que el del 24 y del 25. Pero los números hay que desagregarlos. Ahora, y con eso, además, ¿qué estamos logrando? En inversión estamos invirtiendo más de 11.000 millones de dólares. El aumento de inversión... ¿De cuánto fue? 150%. Bien. Uno de los más altos que ha habido. Ahora, ¿y dónde está esa inversión? Esa inversión va a estar en agua, hospitales, carreteras, tapahuecos que tanto pide la gente. Ahora voy a detallar eso. Y lo otro, Castalia, que es importante recalcar, primera vez en más de 12 años que Panamá va a tener un saldo positivo antes de pagar intereses, lo que se llama el saldo primario. Es decir, por 12 años el país ha tenido que pedir prestado para pagar intereses. Eso es lo que llamamos un no. Eso no se hace. Y eso ya lo hemos detenido. Y lo otro que mencionabas, funcionarios, la planilla la hemos bajado en casi 4.900 personas según datos de la Contraloría. Lo pueden mirar en el dato de la Contraloría al mes de mayo. Entonces a eso voy. Fíjense, sigue siendo alto. Se habla de una reducción de 4.000 servidores públicos. No, 4.900 casi. Pero el gasto de funcionamiento creció en 74 millones. ¿Por qué? Bueno, lo acabo de explicar. Porque aumentó exactamente en esos más de 5.000 millones de dólares que acabo de comentar. Aumenta por aumento automático de leyes que obligan a aumentar los salarios. Por ejemplo, que funcionarios, eso aplica docentes, a un montón de gente, docentes, médicos, policías, enfermeras, por todos lados. Casi todo el mundo tiene aquí aumentos. ¿Por qué tanta gente quiere trabajar en el sector público? Porque no tiene que rendir las cuentas ni tiene las exigencias. Que vamos al otro, fíjense, paradójicamente. Nos dicen, queremos una planilla más pequeña. La gran mayoría de los funcionarios tienen protección. No se pueden desvincular. Y cuando se desvinculan ¿pero por qué están despidiendo gente, panameños que necesitan el trabajo? Entonces aquí es palo porque boga, palo porque no boga. Si una gente quiere que se reduzca la planilla, otros no quieren. Usted cuando llegó a este puesto, ministro, ¿usted pensó que esto iba a ser más fácil? Y sabiendo que el clamor, cuando usted fue nombrado ministro de Economía y Finanzas, era reduzcan la planilla estatal, rompan las botellas. ¿Qué vamos a hacer con las leyes especiales? Le pregunto, ¿cuánto ha variado la forma en que usted pensó? ¿Podía poner orden en casa a lo que ha tenido que enfrentar, sobre todo con esto que le voy a preguntar? Ya me ha mencionado los aumentos que por ley tienen que hacer, pero también están las leyes especiales, que se han convertido prácticamente en un talón de Aquiles para el presupuesto. ¿Cuántas leyes especiales nosotros tenemos? ¿Cuánto impacta nuestro presupuesto? Y si usted considera que eso hay que revisarlo. Sí. ¿Cuánto representa? Demasiado e injustificable, y son muchas leyes. Al igual que es el famoso, la asignación de 7% del Producto Interno Bruto a la educación. Eso es poner, como decía un buen panameño, la carreta por delante de los bueyes. Los países en la OECD, la UNESCO, recomiendan no hacerlo así. Asignar recursos en función de tus gastos o tus ingresos. Por ejemplo, ese 7%, en el caso de Panamá, representa 28% del gasto, 28%, cuando en promedio en el resto del mundo está por debajo del 20%. O sea, aquí vamos tomando decisiones improvisadas, antojadizas, usando el olfatómetro. Este ministro no va a tomar decisiones así. Ahora, yo sé que hay que tomar decisiones difíciles que no ganan aplausos, pero ahí viene el papel que comenté de un buen padre de familia. Toma decisiones difíciles en su hogar. O sea, ¿ustedes como gobierno están planeando revisar o modificar estas normas? Si las condiciones, lo ideal, mi anhelo sería que sí, incluyendo el 7%. Ahora, están las condiciones. Vamos a tener el ambiente en la sociedad panameña para que responsablemente hagamos el debate y la reflexión de revisar estas leyes que imponen rigideces en el presupuesto,
lo que acabo de comentar del 7% y muchos otros elementos que requieren reforma. Es decir, hay tolerancia para eso. Fíjense lo que acaba de pasar por el Seguro Social, donde miren las opiniones de expertos matemáticos en pensiones, lo que opinan locales y externos, sí, serios, donde se ha reconocido una de las mejores reformas de jubilaciones en el mundo. Ya que tuvimos protestas y todo el mundo reclamaban gente que no se estaba afectando, paradójicamente. Ese es el ambiente constructivo para hacer todo esto. Sí. Ojalá. Ministro. Aquí tienen un ciudadano, no es un ministro, un ciudadano que está dispuesto a ayudar a la sociedad a hacer los cambios que hay que hacer. Mientras tanto, nuestra realidad es que tenemos que seguir con la planilla que tenemos porque estamos amarrados a leyes especiales, lo que bien el ministro acaba de plantear, la obligatoriedad de aumentar anualmente por ley los salarios de miles de funcionarios. Decenas de miles. Usted señalaba que vienen inversiones y que en el mundo ideal nosotros tenemos que generar empleo desde la empresa privada, inversiones extranjeras y demás, y que los salarios no dependan los puestos laborales de los gobiernos. Sin embargo, bueno, ¿no es mejor ir destinando más $1 a inversión que a planilla? O sea, ¿cómo logramos eso poco a poco? O sea, ¿cómo buscamos ese balance, ministro? Excelente debate, excelente debate. En términos, si la inversión, si gastamos bien e invertimos bien, eso produce resultados positivos a largo plazo. Pero hay inversiones que gobiernos en el pasado han tomado antojadizamente, usando el olfatómetro, o simplemente para mostrar algo, ganar aplausos y mostrar que se está haciendo, se está haciendo algo. Ahí está el ejemplo del cuarto puente. Del cuarto puente y el túnel que nos va a costar una millonada. O sea, el aumento del costo es brutal, pero hay que continuarlo. Ya se está haciendo, que dicho sea de paso, está avanzando y no se va a detener. Ahora bien, en términos, paradójicamente, en términos del cálculo del tamaño de la economía, ambos aportan al crecimiento económico, el gasto de operar e invertir. Claro. Ahora, pero invertir bien, que es nuestro plan, no solamente te crea crecimiento económico y empleo cuando se hacen esas inversiones, sino que te lo crean a largo plazo. Piense, por ejemplo, en la expansión del canal de Panamá. Es decir, la expansión como tal no era un fin, es un medio para crear más actividad económica. Igualmente se hacen inversiones y así se hacen otro tipo de inversiones precisamente. Bueno, una totalmente concentrada en mejorar tu calidad de vida, el agua. Hay una cantidad de inversión importante, terminar la potabilizadora de Arraiján, Sabanitas. Hay un programa para llevar agua a la gente muy, muy ambicioso que no se logra de la noche a la mañana. Hay gran parte de la inversión se está yendo en hospitales y en clínicas. Se está yendo en la reparación de caminos, de calles y de carreteras, el famoso tapahueco. Y eso incluye, hay un montón de otras obras de infraestructura que se van a hacer y eso produce, por ejemplo, eso le mejora al productor acceso a los mercados. Ese tipo de cosas que tienen un impacto. Usted ha planteado, esta pregunta un poco técnica, a ver cómo la planteamos para que tanto mi pregunta como su explicación la podamos entender. Usted ha planteado que busca reducir el déficit fiscal de 7.4% del Producto Interno Bruto al 3.4%. Estamos hablando de unos 3.600 millones. O sea, ¿cómo lo harán un poco para entender cómo lo harán en las circunstancias que ya nos ha planteado al inicio de la entrevista y qué tan importante es para ustedes que ese cálculo se cumpla? Ok, buenísimo. ¿Qué pasa si déficit? no cumplimos con ese cálculo que ustedes...? No, lo vamos a cumplir. Como decimos en buen panameño, eso no negociable. Es decir, si el presidente de la República y este ministro se compromete con el panameño, se compromete con el mundo a cumplir una meta fiscal, se va a cumplir. Eso es un compromiso. No le quepa duda. Se va a cumplir. El déficit o ese saldo de caja negativo del año 2024 fue 6.400 millones. El déficit del año 25, este año estamos estimando que va a ser aproximadamente 3.600. Nuestro presupuesto para el próximo año es que ese déficit sea poco más de 3.200. Fíjense la senda que vamos llevando de ir reduciendo ese déficit. Que el déficit, repito, por primera vez en más de 12 años, el renglón, antes de pagar intereses
es positivo, lo que llamamos un superávit primario, que no se ve desde hace 12 años y es importantísimo recalcar eso. Es decir, una de las cosas que yo por los últimos 20 años he sido crítico, especialmente los últimos 15 años, es no nos endeudemos para pagar intereses. Claro. Y ya lo estamos logrando a partir del próximo año. Ok. Hay otra pregunta. El plan estratégico del gobierno, presentado el año pasado, proyecta un ingreso del sector público no financiero de 19.000 millones para el próximo año. Sí. ¿De dónde saldrán esos ingresos? Y una pregunta directa. Si en estas Son proyecciones... 18.841, para decir exactamente. ¿Y en estas proyecciones incluye la actividad minera? No incluye la actividad minera porque yo no tengo ninguna certidumbre de qué va a pasar con la mina todavía. Sería irresponsable incluirlo en el presupuesto. No está incluido en el presupuesto. ¿Y de dónde vienen estas proyecciones? ¿Basadas en qué? El ingreso, bueno, cuando hablamos del sector público no financiero, eso incluye todas las actividades del gobierno, del Estado, si se quiere, sacando algunas entidades que no forman parte de eso, como por ejemplo los bancos del Estado, por eso es no financiero, pero sí incluye la Caja de Seguro Social, que dicho sea de paso, claro, con la reforma, las pensiones, el programa de IBM, producto de la reforma, ya tiene un flujo de caja positivo, superavitario, de más de 1.200 millones de dólares. Pero el saldo agregado de la caja es negativo, porque hay un déficit en el programa de enfermedad y maternidad, en el programa de salud, que es un reto que tiene el director de la caja, que tiene que darle la vuelta a eso y no ocurre súbitamente. Entonces, cuando lo insertamos, fíjese usted, cuando lo insertamos en el presupuesto, nos pega ese déficit. Tenemos que cargar también con ese déficit. Otro elemento importante, bueno, las principales fuentes de ingresos son impuestos. Impuestos a la renta de las personas, de las empresas, y TVMS, aportes del Canal de Panamá, que estamos previendo, a pesar de este mundo complicadísimo de tensiones comerciales, se mantenga. Estamos previendo, y esto es algo que hemos conversado, por ejemplo, yo he sostenido muchísimas conversaciones con las navieras más importantes del mundo. Y es interesante, están optimistas, están optimistas que el volumen de actividad se va a mantener, lo cual obviamente es importante para Panamá en términos de lo que aporta el Canal de Panamá a las finanzas públicas. ¿Y dónde está ese dinero? Ese dinero dice, ¿dónde está mi plata del canal? La plata del canal está en tu tanque de gas, en pagar menos cuenta de luz, en agua, en 120 a los 65, y como decimos en Panamá, la abuela, todo ese dinero que identifica, ahí está esa plata. La primera experiencia en la Asamblea no fue muy para nada. agradable. Eso es una forma elegante de decirlo. No fue para nada agradable en estas vistas presupuestarias. ¿Qué espera usted en este nuevo periodo, luego que haya presentado formalmente este proyecto de presupuesto? Mira, la retroalimentación, eso ha sido una de las cosas lindas. Yo camino, un día yo estaba solo en el supermercado y se me acerca esta persona, ministro, ¿y usted está solo aquí en el supermercado? Y yo, sí, ¿por qué no? ¿Acaso usted me va a agreder? ¿Necesito seguridad? No, por supuesto que no, pero yo que le, no se deje, por favor, y cuando lo increpan y lo insulta, tenga paciencia, siga así. Viene con el trabajo. Yo estoy, y yo creo que a la ciudadanía no le gusta eso. Esa es mi percepción. Y lo que quiere es siempre, muchas veces o pocas veces estaremos en desacuerdo, como uno está en la casa, pero hagámoslo con respeto y tolerancia, y yo pienso que se va a lograr. Yo pienso que hay ánimo de cambiar eso y vamos a debatir, como se debate en democracia, en todos los congresos, se llega a entendimientos como lo manda la democracia, pero con ideas, argumentos, respetos, sin descalificaciones, porque si entramos uno al otro a descalificarnos, entramos entonces en una situación que no le agregamos valor a la sociedad. Y eso no es lo que quiere el panameño, eso no es lo que quiere la ciudadanía. Armónica colaboración, ojo, y podemos pensar distinto. Quiero agradecerle, ministro, por estar con nosotros. Vamos a estar pendientes. Todavía estamos por que se oficialice precisamente la conformación de esas comisiones en la Asamblea. Pareciera que hay humo blanco, al menos en la Comisión de Presupuesto. Está por definirse las comisiones generales, pero sí estaremos muy pendientes del momento en que usted vaya a esos debates donde debe explicarle a los diputados y al resto del país cómo va a ser distribuido este presupuesto. Mi plan es, si se me da la oportunidad, y entiendo que así va a ser, al final del día de hoy, presentarme a la Asamblea, al Pleno,
para... Esta es una parte muy protocolar donde uno presenta el proyecto de ley de presupuesto, porque es una ley, proyecto de ley de presupuesto. Explico las motivaciones que hay detrás de ello y eso entonces es el catalizador para todo el proceso. Entonces inicia un debate en la comisión que después sube al pleno para dos debates más. Le agradezco, ministro, como siempre, por su tiempo y estar con nosotros aquí en Noticias AM. Gracias.